El terremoto más grande que ha golpeado Malasia en 103 años acaba de sacudir el manto debajo de Borneo. Un terremoto de magnitud 7.1 se produjo a 620 kilómetros debajo de la isla de Sabah, más profundo que casi cualquier otro terremoto registrado en la Tierra. 78 millones de personas en 5 países sintieron el temblor. Desde la punta norte de Borneo hasta edificios de apartamentos en Singapur, a 1.500 kilómetros de distancia. El viceprimer ministro de Malasia activó el Comité Nacional de Gestión de Desastres y desplegó patrullas costeras en menos de una hora. El personal del hotel en Kota Kinabalu guió a turistas descalzos por las escaleras de emergencia y hacia los estacionamientos, aferrándose a sus pasaportes y teléfonos. Los residentes a lo largo de la península de Koh Phat salieron apresuradamente de sus casas sobre pilotes y de los pequeños comercios de poca altura, temiendo una repetición de 2015. Y cuando los sismólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos rastrearon la ruptura hasta su origen, encontraron que estaba situada sobre una losa de roca que no aparece en ningún modelo tectónico actual de la Tierra. Pero aquí está el detalle que cuenta la verdadera historia. La última vez que un gran terremoto afectó la misma región de Sabah fue 20 veces más débil, con una magnitud de 6.0 a 18 kilómetros de profundidad en lugar de 620. En la mañana del 5 de junio de 2015, ese terremoto más pequeño y superficial hizo que rocas del tamaño de neumáticos de automóvil cayeran por el monte Kinabalu y mató a 18 personas, incluyendo 6 niños de escuela de Singapur en un viaje de clase. Hace 8 meses, 2 de los sobrevivientes regresaron a la montaña para alcanzar la cima por primera vez desde el desastre. Un monumento gubernamental en Kundasang aún lista los 18 nombres. Y ahora, un estudio de más de 500 edificios en Sabah ha encontrado que más de 160 estructuras en Kota, Kinabalu y Kudat son vulnerables a colapsos parciales en un terremoto moderado. Malasia no tenía un código de construcción sísmica hasta 2017. La mayoría de esos edificios fueron construidos antes de que existiera. Aquí está exactamente lo que ocurrió. A las 12:57 de la mañana, hora local, el 23 de febrero, el suelo debajo del norte de Borneo se sacudió de lado. El Centro Alemán de Investigación en Ciencias de la Tierra presentó el primer informe en 5 minutos, magnitud 7.1. La Agencia Sísmica de Indonesia confirmó en minutos, luego Australia, luego el USGS. En Kota Kinabalu, la capital costera de Sabah, un residente en un rascacielos le dijo a Bernima que el temblor duró unos 10 segundos, pero se sintió mucho más largo. El ventilador de techo en la sala de estar se movió violentamente. Los marcos de las fotos temblaron de las paredes. Despertó a su esposa y a sus 3 hijos y los llevó corriendo por la escalera de emergencia hacia la estructura de estacionamiento de abajo. En el 6º piso de otro edificio, la asistente del clínica Clarice Eve Mojigo acababa de terminar un turno nocturno cuando la puerta de su armario se abrió sola. La ventana tembló. Agarró a su madre, una linterna y su teléfono y salió corriendo. En las islas de resort de Manukan, Gaya y Sapi, populares entre buceadores y excursionistas, los huéspedes reportaron que las camas temblaban y las estructuras de madera crujían. La energía se mantuvo, pero los operadores de la playa alejaron a los huéspedes de la línea de agua hasta que las autoridades pudieran descartar un tsunami. En el distrito hotelero frente al mar de Kota Kinabalu, algunos turistas esperaron descalzos en estacionamientos al aire libre durante casi una hora antes de que la administración confirmara la situación. Y luego el temblor cruzó fronteras. En Singapur, 1.500 kilómetros al suroeste, los residentes en barrios del este publicaron en redes sociales en minutos. Un usuario cerca del Parque Katang escribió que su apartamento estaba temblando mucho. Otro en Paz describió un fuerte golpe en su puerta principal. Informes de temblores llegaron de Brunei, de Filipinas, desde tan lejos como Phuket, Tailandia, y Phnom Penh, Camboya. El Centro Sismológico Mediterráneo Europeo recopiló 55 informes individuales de 5 países. 45 de esas personas confirmaron que sintieron el terremoto. Pero aquí es donde esta historia se convierte en algo que nadie esperaba. El Centro de Advertencia de Tsunamis de Estados Unidos confirmó en minutos que no había posibilidad de tsunami. No porque el terremoto fuera débil, sino porque era demasiado profundo. 620 kilómetros bajo la superficie. Para ponerlo en perspectiva, la fuente del terremoto estaba más lejos del ser humano más cercano que la distancia de Londres a París, el doble. El director general de Malasia, el Dr. Mohd Hisham Mohd Anip, confirmó que no se habían registrado réplicas y explicó que la extrema profundidad del epicentro significaba que solo temblores leves llegaban a la superficie. El viceprimer ministro Ahmad Zahid Hamidi
presidente del Comité Nacional de Gestión de Desastres, ordenó un monitoreo continuo en el campo por parte del Departamento de Bomberos y Rescate de Sabah y desplegó patrullas en áreas costeras cerca del Centro de Convenciones Internacional de Sabah y a través de los distritos de Pudatán y Koupat. 0 muertes, 0 heridas, 0 colapsos estructurales. A media mañana, los vendedores de pescado en el mercado central de Cotaquinaló estaban de vuelta en sus puestos. La mercancía reorganizada, las balanzas colgadas nuevamente. Pero las conversaciones en esos puestos seguían volviendo a la misma pregunta. ¿Podría suceder de nuevo? ¿Y podría ser peor? Aquí está lo que revela la ciencia, y es más extraño que cualquier cosa que un titular pueda llevar. El terremoto no se originó en ninguna falla conocida, y no se rompió a lo largo de los bordes de ninguna placa tectónica mapeada. Los sismólogos Kyle Bradley y Judith Hubbard, escribiendo para Earthquake Insights, rastrean la ruptura hasta una losa de roca subducida que no aparece en el modelo SLAV 2.0 del UGS, el mapa más completo de las losas tectónicas de la Tierra jamás ensamblado. Su análisis apunta a un posible origen que suena como ciencia ficción. Los restos del proto-Mar de China Meridional, una cuenca oceánica teórica que una vez separó a Borneo del continente asiático, fueron tragados por el manto hace aproximadamente 16 millones de años. Un océano desaparecido que aún está rompiendo. Luego vino la parte que reescribe los libros de texto. A una profundidad de 620 kilómetros, la roca no puede agrietarse. Las temperaturas son demasiado extremas para una fractura frágil tradicional. La hipótesis principal es algo llamado falla transformacional. La olivina, el mineral dominante en el manto superior, experimenta cambios repentinos en su estructura cristalina bajo presión extrema, reorganizando sus átomos en configuraciones más densas. Estos cambios de fase pueden propagarse a través de la roca y desencadenar una ruptura similar a un terremoto incluso en material demasiado caliente para romperse. Este terremoto no rompió la roca, la transformó. Ben Vakanesh, un investigador de la Iniciativa de Investigación para la Prevención de Desastres del Sudeste Asiático en la Universidad Kabangan, Malasia, dijo a Bernamama que el terremoto fue resultado de la deformación de una losa profunda. Bajo alta presión a tal profundidad, la losa acumuló tensión hasta que falló y liberó una energía masiva. La mayor parte de esa energía, explicó, fue absorbida por el manto y la corteza antes de llegar a la superficie. Y aquí es donde se oculta el verdadero peligro. No está a 620 kilómetros abajo, está en la superficie. Sabah se sitúa en el punto de colisión de 3 placas tectónicas. La placa de Sunda, la placa del Mar de Filipinas y la placa indo-australiana convergen debajo del norte de Borneo. El estado está surcado por sistemas de fallas activas poco profundas, siendo la falla Crocker la que atraviesa la propia Kota Kinabalu y la falla Mensaban cerca de Rana. Muad Nur Ismael Abdul Rahman, un profesor titular en Ciencias Geológicas Marinas en la Universidad de Malasia, Terengganu, confirmó a Bernama que Sabah sigue siendo el área más vulnerable en Malasia debido a su proximidad a esta zona de subducción. Aquí está el problema que no está haciendo titulares. Un estudio de vulnerabilidad iniciado por el gobierno evaluó más de 500 edificios en 7 distritos de Sabah. La mayoría se construyeron durante el auge de la construcción desde la década de 1980. La mayoría fueron diseñados para soportar cargas de gravedad y viento, no terremotos. Más de 160 edificios en los distritos de Kodak Kanabalu y Koupet fueron clasificados como vulnerabilidad grado 4, lo que significa que enfrentan un potencial colapso parcial en un terremoto moderado. El primer código de edificación sísmica de Malasia, el anexo nacional al Eurocódigo 8, no se publicó hasta finales de 2017. Cada edificio construido antes de esa fecha fue diseñado sin ningún estándar sísmico. La población de Sabah se ha cuadruplicado desde que el último gran terremoto superficial golpeó la Had Datu en 1976. Y la memoria de lo que un terremoto superficial hace aquí no es abstracta. El 5 de junio de 2015, un terremoto de magnitud 6.0 golpeó a solo 18 kilómetros bajo la superficie cerca de Rena. Rocas se desprendieron de la cara de granito del monte Kinabalu y cayeron a gran velocidad sobre los senderos de escalada. 29 estudiantes y 8 profesores de la escuela primaria Tanjong Katong de Singapur estaban en la vía ferrata cuando la montaña tembló. 18 personas murieron, 6 de ellas eran niños. En mayo de 2025, 2 de los sobrevivientes, Amir Usair y Pesh Deont Patel, ambos ahora con 22 años, regresaron al monte Kibalu y lo alcanzaron por primera vez, una década después del desastre que mató a sus compañeros de clase.
Se reunieron con Cornelius San, el guía de montaña que salvó la vida de Patel esa mañana. 8 meses después, la misma región de Sabah absorbió el terremoto más poderoso en su historia registrada. La única razón por la que el resultado fue diferente es que la ruptura comenzó 600 kilómetros más profundo que la precedió. Así que las preguntas que quedan no son pequeñas. Si 160 edificios en Kota Kinabalu no pueden sobrevivir a un terremoto moderado superficial y la región acaba de demostrar que se sitúa sobre uno de los cruces tectónicos más complejos del planeta, ¿cuál es el plan? Si el código sísmico tiene solo 8 años y el stock de edificios es décadas más antiguo, ¿quién es responsable de la brecha? ¿Y si un fondo oceánico desaparecido 620 kilómetros debajo de Borneo aún puede producir un terremoto de magnitud 7.1 después de 16 millones de años de silencio? ¿Qué más hay allí abajo que no hemos mapeado? El terremoto ha terminado. La monitorización continúa, pero la losa debajo de Sabah sigue ahí, sentada en la oscuridad en el fondo del manto, y las fallas superficiales sobre ella aún no se han movido.